Salió. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy... A ver, ¿se me escucha? Primera pregunta, para arrancar bien. Hola, 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 hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo correcto? Día después de lo que dejó el superclásico del fútbol paraguayo. ¿Se escucha bien, Fede? Gracias, queridos. Gracias a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos a este programa donde vamos a estar analizando. Hoy tenemos invitado especial, justamente. Este es un invitado hoy que lo vamos a tener en breve en instantes. Es nada más y nada menos que la figura del momento, del momento. Tipazo, buena onda, vino de Argentina nada más y nada menos para estar en el programa. Señor Franco da Rosa, ¿cómo te va? Bien. Clásico que para el espectáculo da gusto, pero para hacerlo no suma nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, muchachos? ¿Qué le vamos a hacer? Así nomás. Está mimetizado ahí con el... Está todo bien, ¿eh? Mirá, la facha de Franco da Rosa. Señor Coquevita, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ve el hincha olimpista? ¿Cómo lo vive el postclásico? Frustrado. Frustrado es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque le podíamos ganar a Cerro. Con 9. No, pues, sacando todo, o sea, Olimpia entró con una actitud ¿Que esa actitud te hubiera gustado que tenga en otros partidos? en otros partidos, ¿verdad? Siento que en los primeros minutos antes de la expulsión, Olimpia pudo dominar bien a Cerro, lo manejó bien. Cerro se nota que entró cagado, esa es la realidad. A Cerro le caga jugar con su gente. También él sintió presión por el partido con Guaraní. Y ¿Hay algunas palabras especiales para Abel Paredes? Irresponsable. No, irresponsable. Es un irresponsable. Para mí es un irresponsable. Mató el Abel Paredes. clásico. O sea, si vos sabés que existe el operativo de despedida, no vayas a entrar fuerte, boludo. ¿Entendés? O sea, no. Espera. O sea, yo entiendo todo lo que quiera, operativo de despedida, pero Álvarez está excelentemente expulsado. Súper Sí. bien expulsado. No, sí, yo sé. Por bobo. Está bien expulsado. Pero, loco, a Olimpia le llenaron de amarilla, le expulsaron 2 jugadores y a Cerro no le sacaron ni una amarilla. Las dos expulsiones me parecieron correctas. No, yo no estoy diciendo que no fueron correctas, pero te estoy diciendo nomás que se notaba la inclinación de una cancha. A Cerro no le sacaron ni una amarilla. Ni una amarilla le sacaron a Cerro. Entonces, ¿crees que la labor del árbitro fue un poco... Obvio O sea, que se sí. inclinó bastante hacia Cerro? Claro, o sea, el gol de Sebastián Ferreira, para mí se tenía que haber revisado. El árbitro debería haber ido a ver el gol. Pero el offside se avisa por... No, ya sé, te pueden avisar también, desde... ¿Para qué está el VAR entonces si te van a avisar acá? Vos Pero- tenés que ir a ver. Para mí se debería haber visto. Pero el Barpio no te avisa nomás el offside. No, es que tenés que ir a ver. Obvio, pero también te puede ir a ver. Bueno, entonces vos, si te dan a elegir, Juan Gabriel Benítez ya no debe pitar un clásico. No, ¿No? ¿Y a quién lo llevas? a nadie. A Carlos Amarilla. No, déjate de joder. Robert Singer, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo va Marcos, Coque, Franco? Ahí. Y después cada uno le puede poner... Yo tengo acá el club de imbéciles y de acanes. O sea, no se puede. 11. Si usted quiere ponerle algo más académico, póngale. Yo no tengo por qué. Académico. Porque además fundamento. Y siempre digo, el otro día dije lo de Mansur, lo de Torales, lo de Martinich, lo de toda esta clase de jugadores, lo de Enzo en la selección. Estos son jugadores, le cagan a sus compañeros, cagan al cuerpo técnico, cagan a la afición, poca o mucha, que sigue a los clubes en donde hacen esto, sea de Ameliano, sea de Cerro o de Olimpia, o la selección nacional. Y además cagan al espectáculo, porque pudo haber sido un partido mucho más interesante, porque Olimpia salió a no jugar, Olimpia salió a que no juegue Cerro, a eso salió, clarísimo, y le salió otra vez bien con un gol de lateral, en donde un Quintana se duerme y el otro Quintana se despierta, pero Olimpia salió a aguantar, y después, si podía, tratar de hacer algo, como lo habían hecho Ramón y Emiliano en Ciudad del Este. Y le estaba saliendo, pero
mucho mejor de lo que ellos mismos habrán imaginado. Hasta que un tipo de este club, que no tiene presidente porque parece que cada uno es peor que el otro, del club de Acané y de irresponsables, el uruguayo Pérez va y en una jugada le hace un penal a Totín. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Casi salió el Sí, Totín. casi salió. Por eso no quise decir. ¿Verdad? Entonces, estos son jugadores que no pueden tener cabida. No pueden tener cabida en un equipo. Por todo esto que generan, por todo el mal que hacen. Y Abel Paredes, yo pregunto, vos sos un tipo, hasta te diría yo, sacrificado, ¿será? Pero desde que te conozco hacer estas cagadas, en todos los clubes en que estuviste, yo siempre, hay jugadores que entran ya con la amarilla, Por eso cuando se hablaba de Bruno Valdés, yo dije un penal o una expulsión. Hay jugadores que ya entran así, que son así. Y digo lo mismo, te digo lo mismo a vos, y le digo lo mismo a Richard Ortiz. Este vio tu capitán y tu abanderado, Ever Almeida. No puede ser, ¿será que te juegue por alguien así? Ya estuvo amonestado en el primer tiempo, en una plancha que se va, en una jugada absolutamente al pedo. Y después la patada que mete estando amonestado y estando limpia con 10. Tu abanderado, el de más experiencia, va y mete una patada, ¿será? Y tuviste suerte que quedaban ya 2 minutos. Porque si no, chao. Y le siguen diciendo, oh, pero él mete, dale, vamos, Richard. No, te cagan los partidos, cagan al equipo, al que sea, repito, Martinich, Ameliano, Mansur, Torales, Guaraní, Enzo en la selección, lo que sea. No puede ser. Y además, a los que queremos ver un partido de fútbol, un clásico lindo, nos cagan el espectáculo. Porque si con 11 Olimpia ya entró a defenderse, con 10 no pasó la media cancha. Y ahí podemos ya entrar en lo subjetivo. Porque, estimado Ever, si el tema ya era aguantar, ¿por qué no sacarlo a Leguizamón y ponerlo a Javier Domínguez, por ejemplo? A que lo marque al único tipo que te podía armar un quilombo, que era Cecilio, que te armó. Cecilio mal te hace una jugada por lo menos por partido. Y así viene Cerro avanzando, con una de Cecilio o con una de Iturbe. 2 jugadores reciclados que acá todavía siguen dando cátedra. Así nomás es. Pero te pone locos. Y después, lo de Olveira. Olveira no puede atajar un penal dando ese saltito. ¿A quién le quiere joder? ¿A quién le quiere joder? Un saltito así y deja un espacio enorme para que se vea. Y después el otro penal está ahí, ¿verdad? Entonces, hay cosas que yo no entiendo de jugadores profesionales. No podés hacer lo que hiciste, Abel Paredes. Tirarte así con las 2 piernas y a la altura, y después llorar, y después le rezan, y se ponen la camiseta en la cara, y bien, hombre, padre, ay Dios, ay por favor. No, cagada lo que hacen, Cirada. Irresponsables son. Y después Olvera, y después lo de David Martínez. ¿Cómo veo así? El otro día hizo maíz. Anteriormente ya él lo había hecho Richard Ortiz. ¿De dónde salen, Cirada, a rechazar pelota como loco dentro del área? No, hay cosas que la verdad no entiendo. Y el que se está salvando ya en varios partidos, porque es un jugador que alguno va a decir pícaro. No es pícaro, es malintencionado y hasta ahora le está saliendo bien lo que está haciendo. Estoy hablando de Pérez, del zaguero de Cerro. Es un tipo jodido, Matías Damián. Siempre, y además, no es que uno sea boludo cuando ejerce el fair play, pero muchas veces le caga a tipos que también se están ganando la vida fingiendo. A mí el tipo que finge realmente me cae muy mal. Ayer, si cobraban penal esa de Olveira, la verdad que hubiera sido un desastre. Porque sale, él no le toca. Y Pérez, como si le hubiese caído, le hubiesen dado un vasocazo. Como hizo aquella vez Mallorquín, que el imbécil irresponsable de Mallorquín, pero le toca el tobillo, el tobillito. Y él se cae mirando ya al réfere. Y se da 10.000 vueltas. Cuando empecemos a sacar esa clase de jugadores, nuestro fútbol va a crecer.
muchísimo, realmente va a crecer muchísimo. Y finalmente, con respecto a lo que decía Coque, el offside te lo dicen de arriba. El offside te dicen de arriba, salvo que sea un offside en el que el árbitro tenga que ver si hubo o no hubo interferencia en la visual del arquero. Ahí sí le pueden llamar al árbitro para decir, mira, fíjate dónde está, fíjate si se mueve, fíjate si el arquero ve la pelota, ahí le llaman al árbitro. Pero cuando es simplemente señalar la posición, es del VAR. Y la verdad que ahí en las rayas no se ve. Lo mismo que el talón de Olveira. Pero esas son cosas que te marcan desde el VAR. Para mí, Juan Gabriel estuvo Correcto. bien. Sí. Y pregunto, Robert, ¿por qué revisaron entonces el offside de Pérez antes del penal de...? Y porque había un penal de por medio. Pero acá terminó en gol. Porque había un penal de por medio. Pero acá terminó en gol. Y bueno, y no valió porque fue offside. Y no valió porque fue offside. ¿Y por qué ese sí revisó y el que terminó en gol no pudo ir a revisar? ¿Cuál terminó en gol? ¿Y el de Ferreira? Y porque fue gol y era offside. ¿Y por qué pueden revisar? ¿Por qué ese no pueden revisar y el de Pero el que es revisó el penal? VAR, Porque el VAR, porque el VAR el de- marcó la Porque el de Pérez- posición. Porque el de Pérez era penal, no era El- gol. el era VAR un marcó penal, la tenía que revisar posición. el penal. En el de Pérez. Claro, eso yo entiendo, por pero eso son- tapan, entonces- por eso tapan el offside, porque el offside no se revisa en el VAR. Yo sé. Ahí le Estaba- salvó el offside. Ahí le Porque se salvó. armaba un quilombo Claro, ahí. sí. Estaban revisando el penal. en Ellos fueron realidad, a ver un porque- penal. El penal. Qué Y y- mal. después dice, queda todo en la nada porque hay offside. Y bueno, y ahí se corta. No, yo no estoy llorando, estoy preguntando. no, está- preguntando, yo no digo que está preguntando. llorando. No, el chat. el chat, Ah. el chat. No, igual, está No, bien. O sea, yo, Espera, estamos pero, viendo para que la gente gente también entienda. entienda. El VAR Ahí, no ahí se ve el revisa offside. el offside. En lo de Sebastián se ve. El ¿Está árbitro no va adelantado a o no está revisar. adelantado? Está adelantado, dicen ahí la raya, perfecto. 1 milímetro, oye, offside, se cobra. Terminó un gol, no valía porque el que marcó el gol estaba en posición adelantada. Y en el de Pérez, en la salida de Olveira, que yo no veo roce, yo no veo, o sea, si sale así, no era para cobrar penal, digo. Pero ahí se van a ver eso. El VAR le llama por un posible penal. Y ahí viendo todo, descubren que hay una posición adelantada. Y la posición adelantada ya borra todo lo anterior. demás. ¿Podemos ver esto que estamos analizando, el gol anulado de Ferreira? ¿Cuál tenemos? ¿Qué gol? Gol de Quintana, el primero, veamos, vamos a irnos por parte, Yo quiero excelente. este gol. Gol de Tristísimo. Quintana, el gol de Sí. Quintana porque quiero tratar de analizarlo. Hay un error en todo. Hay El un arquero error. Y Lucas Quintana también. Y quiero Increíble. que hable de Jonathan Torres. Robert, a por ver un favor. poco. Jonathan Torres, Eran por favor. 7. Vive el hat-trick de Bolívar. Ahí está Pérez. Este muchacho es. Muy bien este tipo. Morales. Para mí Morales fue Dani la Alves. figura del clásico. Dani Alves. Mamá, se durmió No, pero Quintana. en el ¿eh? área chica no te pueden cabecear, boludo. Se durmió, O sea, te- pero te- ¿sabés que acá hay... Arias también. Si Arias dormidísimo. esto hacía Gatito Fernández, No. hoy estaba en la tapa, ¿eh? Cierto, cierto. No. Cierto, Facto. cierto lo que decís. Si No, era gatito, total- se le mataba. Totalmente, pero Lo ya mataban. van varias de áreas. Hay también ¿Verdad? las cagarias. Hay varias de áreas. Sí, claro que sí, hay. Varias, Hay. varias de áreas. Pero salva más lo que caga. Pero aquí el que se duerme es Quintana. Quintana. Lo pasa Eh, tranquilamente, Se pasa duerme el Hugo. Quintana de Cerro y se despierta el Quintana de Olimpia. Exactamente. Primer gol y ahí pintaba todo súper bien para el conjunto de Cano, que bastante atacó y demás. Llegó. No, pero justo- Arias se metió. Espera, mira, por favor, te pido, pausar, tío, un segundito atrás. Mira, ahí Se puedes ver, en metía. ese puedes ver, en ese puedes se ver. estaba por meter dentro del arco Arias. Mira, mira, mira. No, ¡No! pues, ¿sabes que yo creo que también pensaba Arias? Sí. Aunque debería haber salido para mí que Quintana iba a sacar. Yo también, pero ¿qué hace Quintana? En realidad el culpable 100% es Quintana. Y bueno, pero la otra vez también, insisto, por eso había dicho en aquel momento, el Gatito también pensó que sus defensores iban a sacar. Sí, o sea, sí, lo sí. que pasa es que cuando ya se torció una opinión hacia un lado, Ujú. ya parece que, no, pero al otro se le perdona todo. Sí, claro. Y no, Ese- y no- ese y no es el- debe- y no debería ser así. Ese no es debería, el discurso. Ese es no el debería discurso, ser. ¿cierto? Otra cosa, el colega Pepi Torres dice dio una información que a mí me parece importante. Sí. Cuando iba a tirar el lateral Morales, contó Pepi que escuchó que Baba dice, este va a ir largo.
Pregunto, ¿ahí se dio cuenta o lo conoce a Morales y no trabajó eso? Porque si vos lo conocés a Morales, Tenés que entonces hay estar- que decir, muchachos, ojo, que los laterales de Morales son largos. Por poner una cosita, porque me pareció muy buena la puntualización de Pepe en ese momento, porque dijo, Baba Ahí dijo, dijo Baba. este va largo. Y Y eso el- no entrenaron por lo visto, ¿eh? Y se durmió Quintana. Se durmió Quintana, pero igual yo creo que pudo haber salido Olveira, Arias, igual que creo que Olveira también tuvo errores que no terminaron en gol. No para salida. Inclusive en el gol, lo suyo no es muy convincente. Ya que estábamos debatiendo, quiero ver la jugada del gol anulado a Seba Ferreira, por favor. Este es. Ahí está. Veamos, por favor, el gol anulado a Seba Ferreira. Pelota arriba, cabezazo. Ahí va Ferreira, solito. Golazo. Después, justamente, se anuló. A ver. Ahí. Sí. Y está... Esa línea de diagonal. No, esa línea no tiene nada que ver. Esa línea es, Esa línea es está diagonal, sí. Esa línea está está mal. totalmente... Ahora- No, esa línea parece un meme. Ahora No, lo que esa línea se puede poner. lo que sí podemos ver, Para mí es muy fina. lo que sí podemos ver y No, hay que la línea está así. esa raya no sé dónde. No, ese sí es esa algo perro, me parece man. que es la sombra nomás. Claro, Vamos ese a sí es sacar lo esa. No, No, esa- esa no vale. esa bola. Lo que digo nomás, Esta por lo hizo visto Coque. tiene una vista, por lo visto tiene una vista de, no sé, de Vos hiciste lince, esa, Coque. de lince. Yo hice ese. En línea, porque en línea marca el offside. Ah. En línea el marca banderín el ya offside. estaba... O sea, para él ya había sido posición adelantada y digo nomás, 1 milímetro, cuando vemos después 1 milímetro, o sea, tiene una vista Increíble. X. Mirá lo que preguntan acá. ¿Qué pasó con los penales repetidos? En el segundo penal se vuelve a adelantar Olveira y ya no se repitió. Perfecto. Pero ya arraste 2 penales, hermano. Ya arraste 2 penales, no te van a dar 3. Yo tengo... Esa es una buena pregunta. Ni si sea cierto, ni si no sea cierto, Juan Gabriel no se va a quemar y va a pitar una tercera vez un penal. No va a ser. Porque Jonathan Torres se pasó de tonto, de bobo. Jonathan Torres erró 2 penales mal ejecutados, los 2, y ya no te van a dar una tercera oportunidad, ni aunque te la merezcas, pues no se va a quemar Juan Gabriel. Y Cerro tampoco se merecía esa tercera oportunidad porque 2 penales erraste. 2 penales errados, 2 expulsados. Todo tenía Cerro Porteño para sacar un resultado. Y sinceramente, Jonathan Torres, no podés ni errar así un penal, hermano. No podés ni patear al mismo lugar. Y con esa potencia que le metiste, estás jugando un clásico. Estás jugando algo que te ayuda a acercarte más al puntero y decidís patear como una princesa, hermano. Sinceramente. Y me van a decir, pero vos no jugaste, pero igual. No puede ser que te tapes 2 veces y todo el público se ríe así. Para No, este es mí- gol, este es gol. Y te tapó otra vez Olveira y te demostró. Gastón Olveira demostró algo. Así se juegan los clásicos. Así se juegan los clásicos. Para que Claro. aprenda el cerrita y también para su compañero, que algunos, mamita Pero querida, ¿eh? Hoy... Pero recordemos que en la misma olla, ídolos azulgranas como Claudio Aquino y Churín también perdieron penales. Sí. También les atajaron penales a Churín y a Claudio Aquino. O sea, lo jodido es que te ataquen 2 veces Exacto. el mismo penal. Ahí Dando 2 veces mal. es mucho. Pero... Mira, acá está el penal de ¿Qué es Héctor penal? David. ¿Qué es Mamá penal? querida. No podés. No puede ser. No podés. Por eso No te digo, no podés cada meter uno... así la pata, boludo. No podés ser así de irresponsable. No. No podés ser así de imbécil, Sina. No podés jugar No, así no. con tu propio ¿Qué? sacrificio. Perdón. Mira cómo va. Mira. No. No. Estamos puteando mucho, pero quiero hablar a Licea. ¿Qué jugador de segundos tiempos importante para Cerro Licea? Alicia es jugador de clásico, ya te puede mencionar. Sí, sin 3. problema. ¿Cuánto doble 3? Pero sí. Pero mira, no, la patada es criminal No, la de no, Héctor David, hermano. no, de- Ahora que de veo. loco. No. No, le dejate de cambio de huevo. joder. Le reventó No. a Iturbe y penal bien sancionado. Es más, ahí. No sé si le sacó una tarjeta. Yo no Yo vi si le creo sacó. que no. Se salvó hasta de la roja, te diría. Sí, Porque para una mí patada. debería de hacer. Es una debió ser patada. expulsado.
Y acá está el penal. Acá está el primer penal de Torres. Mira cómo le pega. No, pero no puede ser. No le da dirección, no le va a una esquina. ¿Cómo le va a pegar así Torres? Primer penal. Dicho penal, anulado. Anulado el penal porque se adelantó Gastón Olveira, que después se agranda y va justamente hacia la hinchada pensando que ese penal valía. Y encima la segunda tajada también que hace. No, esa irá abajo. Esa irá abajo. Parece. Esa sí entraba era gol de Cerro, o sea, no, Sí, no, no había repetición Ahí de no había nada. repetición. Pero Mira, sí se pero mira, adelantó. Ahí, Ahí se habría que ver porque creo que el que toca es Iturbe y después podríamos ver si hubo invasión o no. No, se adelantó mucho. de Iturbe. Se adelantó bastante. No, sí, podría cobrar invasión. De Iturbe. Sí. A ver, en este acá, está él el hace el segundo saltito, penal. acá es grande el saltito, fíjense. Ya. No, Uno- es demasiado. No, es muchísimo. Es demasiado. Porque la ley indica de que una pierna, o sea, un pie al menos tiene que estar sobre la línea. Un pie. Y ahí justamente el público de Cerrita se vuelve loco. Porque Pero no puede hacer, reiteraba. no puede hacer Olveira algo así. Mira, este es No, el segundo ahí- penal. ahí ya se Este es el notaba que segundo estaba penal. cagado, boludo. Mira. No, al mismo lugar le pega. No te puedo creer. Jonathan Torres. ¿Querés que te diga algo? Sí, Hoy yo hablé con Olveira. sí. Hoy hablé con Olveira y le pregunté, en este segundo penal, ¿qué pensó? Ajá. Y él me dijo que pensó que Jonathan le iba a cambiar de palo. Pero por cómo se posicionó, ese último milisegundo me dijo, ahí supe que me iba a tirar de vuelta al mismo palo. Y se tiró al mismo palo. Olveira habló, y yo te quiero preguntar a vos, porque justamente tuviste la conversación. Ahí para mí que está adelantado otra vez. Está adelantado otra vez. Sí, porque claro, Ah, estaba sí, adelantado. está adelantado. Pero si te cobran un tercer penal ya era. Sí, ya era Igual. demasiado. Por eso Sí, te digo, pero vamos. hay una imagen que, Ahí, que te pone, fíjate. Mira. cuando- Sí, está adelantado. Está adelantado. El segundo penal también debería de haber sido anulado. Sí, pero no se merecía. Pero, más. se merezca o no se merezca, si No. vamos a irnos por la ley, debería de haber sido anulado y repetido el penal. Hay una del costado. Hay una del costado que te dice la marca del botín. Estaba. El acento de la marca del botín está sobre la raya. Entonces, por eso yo muchas veces le digo a ustedes, te dibujan. Te dibujan. Si vemos esa del costado, vas a ver que aquí trazando una, se ve que... Pero- Yo quiero hablar de otra cosa, chicos. Yo quiero hablar de otra cosa y también después ya nos vamos perfilando para poder hablar con nuestro invitado que también estuvo en el Clásico. Vamos a hablar al respecto. Yo quiero ver eso, quiero hablar de eso. ¿Contra quién fue? Quiero hablar de eso, contra un... Bueno, yo puedo explicar bien eso. Bien. Olveira tuvo un encontronazo cuando Tío Sport le hacía la nota con un staff de Cerro Porteño porque le tiró una botella. Él mismo lo había dicho que le habían tirado una botella. Entonces, bueno, la reacción de Olveira fue la siguiente, ¿verdad? Empezó a putear y ahí tenemos la reacción. A ver un poco. Muchísimas cosas. ¿Qué hace la concha de tu madre? Muerto. ¿Qué hace muerto? Cortemos. Claro, ¿qué hace? ¿Por qué? cortemos. La concha de tu madre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y después le reta el... El que dice le, Diego. El que le pone es Diego Rolón. Rolón y el jefe de prensa, Joel Barrios, es el que le dice cortá, basta, porque bueno, Diego estaba con el... Le estaba poniendo el micrófono para que se Joel escuche Barrio es. No, Sí, Joel Barrios. no, le estaba poniendo el micrófono para que le estaba haciendo la nota. Sí, y después y viene ahí la- empieza a hablar. Un bobo, al Olveira, O sea, la- no, la- no. se calla ¿verdad? y Asunción no ahí, fue. y ahí entra. Claro, no, pero y no, ahí pero en el entra. momento- No puede ser así de respetuoso de agarrar y tirarle una botella, boludo. Y bueno, para arreglar después, no. ahí, digo. ahí lo triste es que no se haya filmado al tipo que tiró. Sí, Se le pero filmó. ¿y queda? Y bueno, hay imagen. Ay, voy a buscar. Y bueno, si hay. Anda, imagen. Porque Trae, yo pregunté trae. si había, porque es gente, o sea, son imbéciles que no tienen más que participar de una situación de una fiesta del deporte. De Además, ningún hay sanción para eso, de Robert. ningún Claro que tiene que haber sanción. Claro que hay Acá sanción. Había mandado Freddy Dávalo justamente. Porque esta es una persona que tiene acceso a la cancha. Entonces, o por lo menos al perímetro. Escucha esto.
escuchá esto, vení conmigo si podés poner, porque hubo un incidente postclásico, justamente, cuando le estaban haciendo la nota a Gastón Olveira, uno de los inadaptados del staff de Cerro Porteño le lanzó una botella. Ojo con esta información. Marcelo Beceliares dice que según el código disciplinario hay posibles sanciones. Suspensión de 6 a 24 meses para el miembro del staff y multa al responsable. Más multa para el Club Cerro Porteño. Resolución dentro de 7 a 15 días. O sea, le están perjudicando al club porque habrá una multa. Tenemos la imagen del hombre del staff. Sí. Es A que ver, el un staff poco. de Cerro Porteño, ahí está. Ahí está. Ese fue el que le tiró la botella a la guapo. hora. Y ahí se lo ve a Gastón, bueno, todo el staff de Olimpia también llevándole a Gastón de ahí, ¿verdad? Pero qué guapo, ¿eh? Guapito. Guapito el del staff de Cerro, ¿eh? Sí. Maleducado. Tiene suerte que no está nadie ahí de Olimpia para que se le dé un correctivo. Maleducado. No, pero de hecho que no, bueno, estaba la gente de Olimpia ahí, pero no le dio nada. Que le trató. Es más, hoy Gastón habló y dijo que él lamenta la actitud que él tuvo. Porque él Sí. dijo de que él le tiene un respeto grande a la gente de Cerro Porteño, pero en ese momento, justamente, estaba caliente, estaba picante el tema y ahí va saliendo tranquilamente el hombre del staff de Cerro, que obviamente sabemos que va a ser sancionado y esperemos que sea sancionado y que no vuelva a ocurrir esto. Siguen volando botellitas. Sí. Yo todavía, ahí recién llega un policía. Sí, Ahí imagínate, recién llega alguien imagínate. de la guardia, de estos inútiles que supuestamente son de seguridad en las canchas, que nunca hacen nada, porque justamente estábamos hablando antes del programa con Marce, cuando una vez le pegaron a Julia Dosa en cancha de Guaraní, y nadie hizo nada, y nunca pasó nada, creo que era del staff de Jubero. O sea, esta gente que habla de seguridad, porque ayer hubo de todo también. Ayer Sí. hubo bombas, Sí. ayer hubo fuego, hubo de todo hubo. Y vos, comisario, no me acuerdo, Agüero creo que es tu apellido. Vos no te habías llenado la boca diciendo no van a entrar esto, no van a entrar esto. Pues sí, Siempre los entran Olimpia los tiraban todo mismos. bomba también, boludo. O sea, legalmente fue la seguridad primero que nada un desastre. Siempre. Es un desastre la seguridad. No, déjate porque de joderse. ayer, aparte que la barra de Olimpia tiró bombas, también hubo gente que, yo te juro, cuando yo salí, me subí al auto, puse la radio, estaban haciendo un hincha opina. En el hincha opina, este tipo al que se le garroteó con la novia, agarra y dice, yo soy olimpista. Y se va. Y ahí le empiezan a garrotear. O sea, pero es un estúpido también él. O sea, ¿cómo te vas a regalar así? No. Bien ligado no. Bien ligado. No Bien, te ¿cómo podés ir de infiltrado a la pero no cancha. podés decir bien ligado, No te Franco. podés, No. sabes que vas a Bien ligar. ligado, Sí, no. pero bien Sabes ligado que no. vas a ligar, no te Sí, podés amigo, pero no ir de podés infiltrado. decir bien ligado. No No estamos en puede un país ser, no puede pacífico. decir bien No ligado. estamos en un país donde te van a decir, ah, no, adelante, No, salí nomás. Te las van a dos- cagar a patadas, sos bobo. Sos No. bobo si te has infiltrado. Lo mismo para la gente de Cerro que se fue infiltrado a la cancha de Olimpia. O al revés, los de Cerro que llevaron infiltrado a la cancha de Pero Cerro. ya había- Sos bobo, no podés, no No. deberías de, aunque según vos esté bien, no esté bien. El tipo no creo que estaba con su novia, ¿verdad? Sí, estaba con su novia. No, Bueno. se ve ahí cuando... hay otro video en donde la novia se tira al campo de juego y se No, cae así, boludo. no, yo lo que locura. te digo, no sé cómo esto se dio. Este no es Pero vos no conmigo, podés, ese es. pero vos no podés llevarle a tu pareja. Esos son. Vos no Mirá, po- mirá, o sea, Tete. entrá vos solo. Entrá vos solo. Porque ya hubo una vez un desafío, un challenge, no sé qué punta de influencer. ¿Se acuerdan que hace poco hubo? Sí. Sí, ¿Se acuerdan? Entonces, No fue un challenge, le llevaban nomás. ¿Eh? Le llevaban, no, boludo. pero los tipos habían hecho eso, si se sacaban y mostraban su camiseta y claro que era un desafío. Yo creo que no, Robert. No, pero apunta si salió ahí. Hacían el desafío y se mostraban hacia la cara. Estamos acá, mira, estamos acá. O sea, era una cosa hecha, preestablecida. Acá este muchacho, no sé qué le pasó,
pero no ¿Qué habrá podés. dicho? No podés, no, pero además no podés. ¿Para qué hacer eso? O sea, ¿para qué provocar si te vas a donde sabés que no tenés que irte? ¿Para qué provocar? Ahora, eso no quiere decir que haya que garrotearle mañana si entra un brasileño en el partido Paraguay-Brasil, No. donde no tiene que entrar, y es cierto, por boludo, pero bueno, igual, no hay que pegarle entre todos a un imbécil, hay que sacarlo. Y para eso están las autoridades también, para saber, y si no se fue con camiseta, o sea, ¿qué necesidad tenía ya el tipo de decir? sí, Tenés que saber manejar los tiempos y todo eso, lamentablemente. Lo ideal sería que el ambiente en una cancha local, en cualquier país, fuese como, por ejemplo, en la Copa América o un Mundial. Vale decir, vos ves en una Copa América, en un Mundial, está el paraguayo, acá está el colombiano, partido Paraguay-Colombia por Copa América, y están juntos, porque vos compras la entrada y a veces no ves que hay con la entrada en los mundiales, Eso no va hay, a pasar. no hay acá Paraguay, acá no, vos comprás y te sentás al lado de tu rival y disfrutás del partido. Pero aquí, lamentablemente, eso no es posible, porque aparte la seguridad en la cancha, la policía luego, No hace nada. nuestra policía luego es un desastre. La poca o los pocos policías honestos que quedan no tienen fuerza, no hacen nada. Y estos son los que van a la sangre, los que van a la cancha, van simplemente a ver gratis el partido. Ahí estaba haciendo un tipo, a lo mejor no exageremos, pero seguían volando botellas. ¿Y por qué no van? Antes había policía con escudos. Casco Antes había azules, policía casco azules, sí. que Casco azules. protegían a la gente justamente, a los árbitros y a jugadores que salían, que eran de otro equipo, y tenían los escudos. Acá igual los policías iban a ligar también, si no tienen ninguna protección. O sea, está todo mal el tema de la seguridad en la cancha. Y este tipo ya debió, apresado no sé, no creo que no, pero ya debió haber sido hoy Cerro Porteño, no esperar que lo sancionen. Cerro Porteño, como institución, ya debía haber publicado un comunicado diciendo, este señor no trabaja más en Cerro. Sí. Cerro Porteño hubiese hecho eso. Este señor ya no trabaja más en Cerro. No, lo van a guardar ahí como al jefe de seguridad de Cerro, igual al jefe de seguridad de Olimpia, que son todos cómplices. Si ahí tenían todo guardado, lo de las barras y eso. O sea, es toda una hipocresía que, por lo menos, vamos a empezar a hablar ya del tema en nuestra red también, porque hay mucha gente mamando de la teta de la APF que realmente no tendría que estar. Yo quiero que pase ya nuestro invitado, por favor. Quiero que pase Que nuestro invitado. pase, Porque que pase. él estuvo ayer en la cancha, ¿eh? Nuestro invitado estuvo en la cancha, nada más y nada menos. Estamos hablando de una persona. Epa, sí, metele. Quiero dar la bienvenida a Pasión desde Argentina, haciendo todos los contenidos que justamente estábamos viendo la vez pasada con Robert. Y estuvo también en el Clásico, va a dar su punto de vista también. Señor, desde Santaniano. De Argentina. De Santander, Señor, Argentina. Cra, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas, hola mesa. ¿Cómo te Qué va? placer poder estar acá con ustedes. Acércate al micrófono, gracias. Qué Ahí. placer poder estar acá, la verdad. Feliz, contento. Esta invitación, la verdad, magnífico. Abrazo, crack, saludos a toda la gente del chat. Ey, vine a representar al fútbol del interior. Contento. Qué ¿Cómo grande, están? Cra, dice. Bueno, Cra, querido, hoy estamos en contexto, obviamente súper clásico. Nos estabas contando que ayer vimos justamente los fuegos pirotécnicos de parte de Cerro, pero Yo no Olimpia entendí eso, también. yo no entendí eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vos que estabas en cancha, ¿cómo lo viste? ¿Cómo sentiste el clásico ayer? Para mí, arranco de mi punto, obviamente. Sí. El clásico, hay jugadores que son para el clásico. Sí. Hay jugadores que solamente vos decís, este jugador no sirve, pero juega un clásico y te hace ganar un clásico. Para mí ayer Gastón, una vez más, demostró que es un jugador de clásico. Otro punto que tengo es, ¿qué pasa con los centros?
Cerro no sabe tirar centro. No sabe es increíble. Ver en ¿Y el Blas fútbol para- Riveros? Blas Rivero para mí, otra cosa. Es otra cosa, está... ¿El único? Juega solo el tipo. Para mí Juega que solo. para nivel de selección te parece que Juega solo el tipo. Pasa que después va a la selección, no está rindiendo y otra vez le empezamos a matar. Claro. Pasa eso. Pero ¿Qué él te pasa? preguntó por los fuegos. Los fuegos artificiales. Lamentable. Sí. La verdad, mucha gente, la gente de Olimpia que le tiraba a la gente de Platea, Ujú. mucha gente dañada. Pero que hubo lamentable. bomba también, no solamente fuego. El famoso cebollón, como No. se dice. No. ¿Y La verdad, cómo entran los cebollones? ahí? cómo entran. Y bueno, ahí está. Eso es lamentable. Ahí está el comisario. El comisario Jiménez. No, una boluda. Yo quiero aclararlo. Sí. ¿Cómo es el tema? De Argentina, pero Santaní. No, yo actualmente vivo camiseta en, guaireña. actualmente vivo en Argentina. La gente que me conoce sabe que consumo mucho fútbol del interior. Sí. Fútbol del interior, que es donde está la pasión, donde está el juego. En el fútbol del interior. Fútbol del interior. Basta de jugadores nacionalizados. Basta. ¿Sí? Ey, desde afuera, la gente de Cerro, gente de Olimpia, ustedes saben que yo, acá. Gastón Jiménez, con todo el amor que tengo, no puede ser jugador No. de Cerro Porteño. Pida Mota, ¿por qué no juega un clásico? No entiendo. Los penales, no sé si ustedes se acuerdan. Hay un jugador conocido, San Lorenzo, Ujú. de Argentina. Sí. ¿Quién entraba a los penales? ¿Vos sabés quién entraba? ¿Quién? El gordito Ortigosa. Néstor Tius. Néstor. Los penales son decisivos. Vos no podés temblar en un penal. Ujú. Los penales son decisivos. Si vos tenés penalero, ¿quién es tu penalero? Piri Mota. No importa que entre Piris, que me patee ese penal. Vos no podés temblar en un penal. No, y regaló. Y- sí. y en Pero y en dos- Piri Damota también ya dejó de ser No. penalero porque también. Ya la erró. Porque Claro. también erró. Ahí recién tocaste un tema que cuando estábamos hablando antes, yo quería decir, porque parece que nadie se da cuenta. Ujú. Gastón Jiménez no sabe lo que juega. No. Gastón Jiménez te juega igual este partido que este partido. Y cuando digo te juega igual, te digo siempre al mismo tranco. Al mismo tranco. Y pasecito acá. Así era en la selección. Claro. Así era en la selección. Y un saludo al querido Jorge Mendoza. ¿Te acuerdas, Jorge, que hablamos? Y vos me decías, no sé, es un tipo intrascendente. Totalmente. Intrascendente. Pique aquí en la selección. En la selección me volvía loco. Nos Y volvía recuerdo loco. que le pregunté al profesor Berizzo. Le dije, profe, para no simplemente putear, le pregunto a usted, profe Berizzo, ¿cuál es la función de Gastón Jiménez en la selección? ¿Él recupera pelota? No. Él es salida clara, es una salida lateral, nunca un pase en profundidad. ¿Él genera algo adelante? No. Entonces, ¿de qué juega? Y juega para hacer ese toquecito. Pero por lo visto les encanta a los técnicos, porque juega con este y juega con el otro. Y Gastón nos da la primera salida a la puta. ¿Qué hace? Le pasa a sus socios. Y a la vez yo entro y le paso al que tiene mi misma camiseta. Es central, es central. No. Para mí, Gastón Jiménez, hermano, de Pero, verdad. vos le viste, o sea, realmente en el partido en sí fue un lindo espectáculo. Fue un lindo espectáculo, eso sí, eso sí. Fue un lindo espectáculo, pero a ver, hubieron errores puntuales y no sé cómo se llegó a ver en la cancha, por ejemplo, el tema de si estaba adelantado, si iba Ferreira, se logró captar eso, estaba adelantado, ¿cómo lo No, viste? no, es una jugada muy rápida que es, obviamente, es confiar en el Barnaba. Sí. Sí. Pero inocentadas en los penales, eso sí, siempre. Ujú. Se paga Inocentadas caro. que se pagan caro. En un clásico no se puede hacer eso. Yo creo que dejó de ser un buen espectáculo del momento de la expulsión de un tipo en el primer tiempo. Exacto. Sí, Ahí justamente el espectáculo es el que pierde. totalmente. Porque ya se juega otra cosa. Ya se juega. E insisto en esto, Olimpia con 11 ya entró a defenderse. Con 11. Y con 10 sí que ya dijo, bueno muchachos, media cancha y hasta ahí. Por eso digo, si ya que quedaba eso, ya que esa era la situación, ¿por qué no sacarlo a Leguizamón y ponerlo a un tipo como Javier Domínguez o a Ale Franco? Si vas a incentivar, si vas a incrementar la parte defensiva.
para administrar por lo menos el juego. Si Olimpia no iba a salir de contragolpe, ya no iba a salir, ya estaba decretado. Y otra vez me saco el sombrero, estimados amigos, crack, bienvenido, ante un tipo que yo sigo diciendo lo mismo, es un súper profesional y se llama Redes. Se llama Rodney Redes. El tipo te cumple todo y ayer el pobre era lateral. Y además, esto yo me pregunto desde un punto de vista institucional. Yo tengo plata y compro un jugador como Rodney Redes y compro un jugador como Leguizamón para que me jueguen de laterales, ¿veo? Claro. Si los dos son extremos ofensivos. Esas son cosas que no entiendo. Pero la parte táctica, cumplieron. Y claro que cumplieron, porque son profesionales y se tienen que tirar atrás. Pero Olimpia, los dos clásicos de esta clausura, los jugó de chico. Y a Ramón Díaz y a Emiliano le estaba saliendo bien con el 2-0, hasta que Pérez hace esa macana y ahí se da vuelta. Pero, insisto, como espectáculo, a partir de la expulsión ya todo cambió. ¿Qué opinión les parece a ustedes esta de los cambios de Cerro Porteño? ¿De Cerro? Los cambios que hizo Cerro Porteño. El técnico, los cambios. Y por lo menos Cuando un vos estás técnico- con uno menos del otro lado. Hija, yo esperé que Cerro Porteño aproveche, pero vos sabés que, sí, sinceramente, Sí. no te hablo de los cambios, pero en Cerro en sí, no se notó que Olimpia esté con 9. No se notó que Olimpia que esté con 9. Y Ever Hugo Almeida, ahí te lleva a otro lado. ¿Qué les pareció a ustedes los cambios de Ever Hugo? Para mí fue o sea, hay jugadores que ¿por qué lo mete Ever Hugo? Hay cambios que no se entienden. Claro. No se entienden. Tenían que, para mí, luego hay jugadores que no debían de haber jugado este clásico. Ok. ¿Sabes quién, por ejemplo? Ya que mencionaste a Lorenzo, Iván Leguizamón. Iván Leguizamón para mí es un nombre intranscendente en Olimpia. Ok. Tenés que hacerlo jugar ya a Junior Gamarra o algo por el estilo, a pibes ahí, pero Olimpia en sí no se entendía cuál era el parado táctico. Y le metía a Fer Cardoso. O sea, yo no entiendo sinceramente lo de Ever Hugo Almeida. ¿Vos cómo lo viste ahí? A mí, en principio, los cambios, sé que se juegan mucho los cambios, pero yo si veo que mi equipo contrario se queda tambaleando con 10, ya está defendiendo con 10, meto toda la carne al asador. Todos, que venga el gordito, que venga el flaco, que venga el bailador, ey, todos acá en la mesa. 7 minutos, un empate hay que sacar. Cuando vos le das 7 minutos más a tu rival, que encima no podés generar una ocasión de gol, le está dando un premio al equipo. Porque te vas al descanso, enfrías el partido y ya se juega otro tipo de partido. Para mí los cambios no estuvieron bien en Cerro. En cuanto a Olimpia, Para mí los cambios, ¿sabes qué? Para mí los cambios son acertados por el tema de Alicea y Alicea creo que fue el único acertado. Sí. Lo que hizo los cambios por posiciones que necesitaba hacer Cerro. Cerro tenía que buscar el partido y trató de hacer eso. Entró Araujo, Alicea, Totín. El tiempo, eso. lo que es el tema. Ese es el... Hubiera metido al empezar el segundo tiempo, hubiera metido a los 70, a los 60. Pero si te entra un Sergio Araujo al 89, Claro. no te puede cambiar mucho la jugada otra vez saliendo por Torres, que tenía nomás que haber salido, puede errar dos penales. Pero bueno, creo que los cambios están acertados, termina metiendo un gol a Licea, pero creo que los tiempos, como vos decís, son malísimos. Robert, ¿opinión sobre los cambios de Olimpia en sí? ¿Cómo lo yo viste cuando vos? yo cuando veo que entra un jugador como Cardoso, ya digo, y este muchacho ya dio todo. Este muchacho ya dio todo lo que puede dar en el fútbol. Y tiene una nueva oportunidad que le dan porque es de Olimpia, ¿verdad? Y yo veo y celebro desde lo humano a este Ever Almeida que veo. Él está siempre tranquilo. Hoy parece, empató con Trinidad. No, vamos tranquilos. Y hace broma. Antes de hablar con Ever Almeida, era cosa. Miedo había. Miedo. Uno de los pocos que le hizo nota a Ever, y lo agradezco siempre y se lo digo a él, fui yo. Porque me gané el respeto de él desde siempre. Siempre nos tratamos bien. A mí siempre, colegas me decían,
che, vos le hiciste nota a Almeida. Sí, le dicen. Era serio, y no sé, hermano, pero siempre. Y reconozco y agradezco y lo conozco a Ever. Sí. Lo conozco desde siempre. Desde siempre. Y siempre fue. Si Ever Almeida hubiera sido el arquero ayer y David Martínez hacía lo que hizo, yo no sé qué hubiese pasado, por ejemplo, en el vestuario. No puedo decir que le iba a pegar que alguna vez, pero eso no iba a quedar así. Y como técnico tampoco iba a quedar así. Porque, insisto, son jugadores irresponsables. Y ayer terminó el partido y veo que Sebastián Ferreira con una sonrisa enorme le regala la camiseta a Ever. Y Ever agarra y toda una fiesta y todo el mundo está feliz, diría Xuxa. Y no. Pero repito, desde lo humano celebro verlo en este momento así a Ever, pero me extraña. Me extraña que siga apostando a jugadores como Fer Cardoso, como Richard Ortiz, ese peor del abanderado, repito, que se hace echar estando ya el equipo con 10 minutos, mete una patada a lo loco la patada que mete Richard Ortiz. Y hay jugadores ahí, jugadores jóvenes, jugadores que saben jugar al fútbol, como este chico Gamarra, como Giovanni Bogado, como Abreu, como el propio Ale Franco, que te defiende y también te juega, como Javier Domínguez. 5 ya van. Y entra Fer Cardoso. No, hay cosas que no se entienden. Yo creo que Cerro metió lo que tenía que meter. A Liceda era clarísimo, porque, como suele decirse, creer o reventar. Claro. Hay jugadores que son para ciertos partidos. Pasó siempre. Boca tenía jugadores que le hacían goles a River tenía jugadores que le hacían goles a Boca, y bueno, tienen están tocados por esa varita. Y a Liceda, aparte de eso, yo creo que es buen jugador. Por lo visto, la parte física a él le cuesta, claro, sí, pero es buen jugador. Es buen jugador a Liceda, y ayer otra vez cambió en una jugada en la que lo de Olveira, no sé si hizo todo lo posible, porque me parece que podía haber salido algo. O sea, para mí se confió en que Junior lo sacaba. Para mí. Sí, algo de eso. Para mí, ya que tocas el tema abanderado, ¿quién te parece a vos que es el abanderado de Cerro Porteño hoy? No existe. No, y anímicamente. Que vos digas, este es mi abanderado. Anímicamente yo creo que no. Anímicamente. No hay un líder. No hay eso. No hay un líder. En teoría es Yo no veo. Velázquez, pero tampoco es. Que no cumple ese rol. Yo no le vi a un capitán al Cerro Porteño ayer, no le vi a un Velázquez ahí tipo Rivero, dice. Claro. Blas es de lo mejor. Blas es un jugadorazo. Hay líderes futbolísticos. Claro. Exacto. Pero hay líderes anímicos. Exactamente. Ese que, el que pega te el pecho empuja. acá, Sí. el que pega el pecho acá, dale, ese falta. Ese falta. Ese es el que falta. No existe porque te puede jugar bien. Achu. Dicen que. Achucarro. Sí le quedó a mi jugador, mi técnico Machucarro. Eso es cierto. Pero hoy, ¿quién es el abanderado? Eso. ¿Cierto? ¿Te Eso es lo parece faltó que ayer. hizo mal la dirigencia de Cerro en no mantener a Chucarro en... Seguridad, por favor. Achu dice. No, sí, claro que sí. O sea, el tema es el siguiente. Actitud. Exacto, la actitud. No hay ninguno que tenga esa actitud hoy. Dentro no del hay campo. ninguno. Dentro Nadie. del campo, Claro, ni ese. fuera del campo. Yo no Nadie. entiendo por qué estos jugadores de Cerro Porteño tienen todo. Eso es lo que yo no entiendo y me da tanta rabia. Ese club, que sí, tan con tranquilidad te puedo decir que tiene más plata en este país. Ok. Y que tiene los jugadores más caros del país. Y no puede ser que no haya uno nada más que tenga sangre. Ahí está. Porque ayer tenían que haber ganado. ¿Por qué tenían que haber ganado? No solamente porque era un clásico ante Olimpia, sino porque su gente se fue a ver el partido. O sea, imagínate toda la cancha, toda la nueva olla llena con hinchas azulgranas, cantando, gritando y todo eso. Y no puedes sacar un resultado positivo con 9 hombres enfrente, con 2 penales.
Yo no entiendo qué es lo que pasa en el Cerro Porteño. Y un después dato. me van a hablar, no, Zapac. Bueno, háblame de Zapac, pero está bien. pero el tema es que no puede ser que vos en el campo no le puedas ganar a 9 tipos. Y vos estás peleando el campeonato. Recordemos, exacto. vos estás obligado a ganar. Como sea, hay que ganar ese partido. Vos no podés jugar ese Sí. tipo de partido así. Tint, ¿sabe qué pasa? No hay penales accidentales. Y además, fíjate cómo entra David Martínez. No, boludo. Y no hay penales accidentales, te repito. Si vos cometés una infracción, no podés decir sin querer. Porque la atropellaste, Patada voladora, ¿viste? llegaste mal. Fíjate la patada. O sea, no estamos, o no estoy diciendo cualquier cosa. Fíjate la imagen. Claro. Es clarísima. Por eso decía, por ejemplo, en la salida de Olveira, para mí no era penal. Si es que llegaban a cobrar, le salvó el offside a los árbitros, entonces dijeron offside o para la discusión. Si se cobraba penal, ahí sí estoy contigo, un rocecito, así que no es para penal. Pero esta fue una patada, hermano, fue una patada. Y vos no podés decir tampoco eso, pero él puso la pierna, no importa. Si yo pongo la pierna aquí y vos venís y me pateás, Es penal. es penal. No tiene... Es penal. No me culpe a mí que yo dejé aquella vez en Encarnación, ¿te acordás? También chiquito se Sí. pone delante de Richard y Richard le mete una patada. El muslo, creo, sí. Una patada chiquito? a chiquito. Entonces, el otro día, el VAR, en el informe del VAR, dicen algo que es una aberración. Cuando en esa jugada en donde le pisa el tobillo Sí. y dice, es jugada accidental. No hay, le pisaste el Le pisó, tobillo y se cayó. Literal. Es penal. Más en época de VAR que... Eso nomás. Yo te quiero preguntar algo, Cra, aprovechando tu tiempo, Sí. más que nada, porque después ya seguro rumbo de Viajamos vuelta. de vuelta, sí. Yo te pregunto, vos viendo el fútbol paraguayo y el fútbol argentino, porque estás siguiendo a full los dos, ¿qué vos crees que falta acá en nuestro fútbol para tratar de, no digo parecernos, pero mejorar un poco más, ya teniendo en cuenta también el nivel que se maneja en Argentina? Agilidad. Agilidad. ¿Eso crees Una en cuanto falta- al arbitraje o...? Una falta es 3 minutos. Ujú. Una falta es 3 minutos. Allá en Argentina, ¿no? No, eso es... Ey, arriba. Sigue. Ujú. Acá una falta es 3 minutos. Un lateral, peor. Es increíble, no puede ser tan lento el fútbol que paraguayo. tenemos. No Sí. puede ser tan lento. ¿Y los equipos? Argentina tampoco es ejemplo en ese. No, en no, ese claro que caso. no es ejemplo porque ellos son los más, como que los más Los más vivos en complicados. tirarse y eso. Sí, no, esos son- 30 aquí. No, güey. en la Argentina... Ya, el sistema de torneo capaz. En la Argentina el arbitraje y el VAR también... Sí, no, también. Tienen sus... Sí, No, sí, 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 eso sí, sí. sí. El fútbol sudamericano en sí es el que es más vivo supuestamente gana. Ah. Supuestamente el más vivo gana. Pero es una viveza que al final va en contra tuya. Eso es lo que yo digo. Claro, lo que hace Olveira en el primer penal. Sí. No es viveza. Sí sabes Porque que sabes que te va, eh. sabes que te va a anular, claro, no tiene... El otro día hizo Miguel Martínez también. Eso era antes, ¿verdad? Que no, el florero ese que ponían el línea que se iba, wow, y miraba así como si estuviera atento. Y jamás en la puta vida hizo repetir un línea. Nunca, y menos en un clásico. Hizo repetir un penal. Andando Estaban en un ahí penal. al pedo, se iban ahí, mirá, estaban ahí. Bola. Los arqueros se adelantaban antes muchísimo. Entonces, no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer. Esto de Abel Paredes, ese penal que hace el otro día a los 95 minutos maíz. Eso fue increíble. Y fue igual al Eso fue de, increíble. o parecido a este de David Martínez. Una patada, no podés ni dentro de tu área ir a chutar cualquier cosa. ¿Qué les pareció la edición de los 7 minutos? ¿Les pareció correcto? 7 y 7. Sí. Y la verdad que... Para lo que se jugó. Yo creo que en el penal, por ejemplo, se perdió mucho tiempo. Muchísimo. Después en las en la faltas. revisión y... Después la de Luca Quintana que queda mal. En la roja, primero luego, que fue atendido. O sea, Sí. 7 y 7 creo que está. ¿O cree que se tenía que haber adicionado Para más? mí los fuegos artificiales, para mí se Se perdió mucho perdió también. mucho tiempo. Se perdió En bastante. el bar y todo eso. Y Para yo- mí. Ese es lo que es el tema. Yo no entiendo cómo es que entran, ¿verdad? Tipo, cómo es que no se le revisa, nadie no le revisa. Todo bola.
Todo bola, el control. Y además entran, y esto no podía hablarle a todos, pero todos entran borrachos. Todos entran borrachos. Ninguno entra sobrio. Déjense de joder con eso, el alcotés. Y después del alcotés van a entrar uno por uno. No. Mentira. Hay audios. Pregunto para la gente si hay audios. Quiero que veamos, por favor. Hay audio. Escuchemos, por favor, que Cra también le escucha a los muchachos. Soltame el audio. Con Abel Paredes, qué generoso el fútbol con Abel Paredes y Fernando Cardoso. Dos limitados mental y físicamente, que se vayan a Teletón y hagan fisioterapia. No. Y si Ya, hijos chao, de boludo, puta. ya, chao. Y a Richard se le expulsó porque al perro con leishmaniasis de Fernando Cardoso le No. cuesta mantener el balón más de 3 segundos. Qué generoso sos, Cotonou, será. También sé generoso y andate del club. Gordo hijo de puta. No, se están yendo todos. Bueno, Vamos a cancelar audio por culpa de él. Cra, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, vos tenés más seguidores que nosotros y todo. En todas las... No. ¿Cómo estás? En todas las redes como CRA. 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 Así mismo. Perfecto. Supra. No. pará. CRA. Ahí te va a seguir ya Robert también, ¿eh? Grande Robert, no, Ojo. ¿Cuándo tenemos video nuevo entonces? Hoy a la noche, Dios mediante, volvamos a nuestros hogares. Estamos con chequeo. ¿Hoy llegas? Hoy a la noche, sí. Sí. ¿Cuántas horas de viaje, bebé? 2 horas. ¿Cuánto Tranquilo. dura un video? ¿Cómo? ¿Cuánto dura? Por lo general. 1 minuto 20. ¿Y cuánto tiempo te lleva? 3 horas hacer un video. Sí, eso, sí. Muchísimo. Por eso no es que es así nomás. No, es que ya está ahí, ya está. No, ojalá Dios quiera, pero no. Cra el GOAT. Dice, te recibió muy bien el chat, ¿eh? Qué grande la gente del chat, ¿eh? Dice, ¿dónde residís, Cra? Recheto tu casa, dice. La pucha, ya te pillaron todos los perros, ¿eh? No, actualmente vivo en Argentina, pero siempre estoy acá en eventos Siempre. importantes. Jugar la selección, clásico, Copa Libertadores, siempre trato de... No dejo el fútbol paraguayo nunca. Cra, querido, te agradecemos tu tiempo, que te hayas pasado a debatir un ratito con nosotros. ¿No La sube próxima- más Santanía? ¿Eh? Santanía no sube. Y pero... ¿Va a subir? Vamos a agarrar el compromiso y vamos a subir. Epa, vamos a subir. Ojo con Santaní, no se olviden Santaní, como se dice. Epa, en la época del vikingo. Vikingo Pita, ¿verdad? Vikingo Pita. ¡Animal! Bestia. ¿Qué otro jugador, por ejemplo, te recordás de...? No, allá, Parana. Para que no se enoje. Parana. No. Está repegado, Cra, dice. Bueno, Cra, querido. Subapio se mudó a Argentina ahora. Ahí está, hablando de Subapio. Venimos de Yubigo. Yo le quiero contar nomás algo. Ok. Él es representante del Cra. Acá, vení pues hacia acá. Vení acá. Acá está. Seba. Acá está mi querido el Seba. Ya llegó por quien lloraba, viejo. Epa. Lo del tema de esto después vamos a hablar porque Epa. ¿Cuánto pide? QR no hay, no. ya se cortó la transmisión, ¿verdad? No, ahí dice para- Parana. Upa. Hola, ¿qué tal están muchachos? ¿Qué tal están los perros, ¿Qué opinión del clásico rápido? Y la verdad que Otro un partido cogido, dice. No, para. Y la verdad que una vergüenza lo de Cerro Porteño, viejo. Una vergüenza ya. Estoy podrido ya, viejo. En los partidos importantes en la olla, en los partidos importantes de la temporada, Cerro Porteño siempre le pasa esto. Y hay que decir las cosas como son. Cerro literalmente está peleando el campeonato por culpa que hay otro equipo que es un poquitito mejor nomás que él, pero también es mediocre. Entonces, en todos los sentidos, un partido horrible para mí. El querido Sebas, tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Le alcanza a Cerro para salir campeón? Vos sabés que sí. Con el partido de... ¿Le alcanza para salir campeón? Vos sabés que sí le alcanza Ok. por lo mediocre que es nuestro campeonato. Por eso le alcanza, por esa simple razón. Y porque Guaraní tiene un plantel corto. Solamente por eso. Y porque Guaraní, muchachos, no se olviden de esto. Yo sé que hay muchos hinchas de Guaraní acá, ¿verdad? Pero yo me hago cargo de lo que yo digo. Guaraní es el club más pecho frío del fútbol paraguayo. Se dice y no pasa nada, muchachos. Así que, abrazo grande. Le quiero Ahora mucho, se van a ir muchachos. a Nos vemos en la recorrer. reacción partido. Ahora se van a ir a recorrer. No, ustedes son de acá. No, gracias. No, siempre feliz de estar acá con ustedes, muchachos. Siempre feliz, la verdad. Agradecido Robert, agradecido Cra, gracias Gusto, por tu gusto, tiempo. gusto. Gracias mi querido Sebas, gracias Coque, gracias Franco, a toda la producción selecta que estuvo ayudando para que este programa salga. Gracias Benja, gracias Gaspar. Bueno, nos vamos chicos, nos vemos esta noche. Chau.